Hola, estás en el podcast de Liz Mendívil, un podcast para vivir en armonía y con sentido, porque la vida no es plana, pero siempre puedes vivir en armonía, que para nada es perfección. Es como las notas musicales, unas están arriba y otras abajo en la partitura, pero aún así, no perfectas, hacen la música. Porque vivir en armonía y con sentido es abrazar tu luz y tu sombra, porque eres un ser humano con errores y virtudes, pero cada día haces lo mejor que puedes y siempre tienes la posibilidad de hacerlo mejor. Esto es el podcast de Liz Mendívil. Al podcast de Liz Mendívil, un podcast para vivir en armonía, con compasión y con responsabilidad. Y hay un tema que de verdad las mamás, esto va más dirigido a las mamás, tenemos que ver con muchísima compasión también y con mucha responsabilidad para poder transformar. Y es el tema de la culpa. El tema de hoy es la culpa materna, de dónde viene y cómo sanarla. Y es un tema que no es nuevo, porque la verdad es que históricamente las mamás hemos tenido culpas, o hemos sentido culpa. Más bien, ¿no? Sí, muchas veces la tenemos, lo vamos a hablar en el podcast, pero más allá de tenerla, es que muchas veces la sentimos muy, muy fuerte en nosotras. Pero esto no es nuevo, te decía, esto es algo que, pues, muchas mamás, no sé si todas, ¿verdad? Habría que ver, pero muchas mamás a lo largo de la historia la han sentido, pero el tema, lo que sí es nuevo, por decirlo así, entre comillas, es que se habla de la culpa. O sea, antes no se hablaba de eso, ahora lo estamos hablando. De hecho, yo tengo un libro que te recomiendo, se llama Ser mamá y vivir en armonía, y ese libro está en Amazon o en Google Play, ahí lo puedes encontrar, así lo buscas, Ser mamá y vivir en armonía, y hablo precisamente de este tema. O sea, hablo de muchos temas, pero uno de los que abordo es la culpa, y que también yo la empecé a vivir cuando fui mamá. Yo tengo ahorita hijas adolescentes, pero desde el inicio empecé a experimentar esta culpa distinta a la que vivía antes de tener hijas. Entonces, bueno, hijas, yo tengo 2 niñas. Entonces, es importante hablar de ella para poder resignificarla, para poderle dar un lugar, ¿no? Y eliminar aquello que no nos sirve y tomar lo que sí nos pueda ayudar a aprender y a ser mejores mujeres y mejores madres. Entonces, te voy a dar algunos puntos sobre la culpa materna. Pues lo primero es que la culpa muchas veces tiene que ver con una herencia cultural, es decir, muchas veces es aprendida. Hemos aprendido durante el tiempo a que las mamás debemos ser muy fuertes, debemos hacerlo todo bien, y en los medios de comunicación, en la propia familia, en las redes sociales, en la misma educación que se nos da, hemos aprendido que las mamás así somos fuertes, hacemos las cosas de manera correcta, estamos contentas, estamos alegres, nunca nos enojamos, somos generosas, damos todo. Y claro que sí, claro que somos generosas, somos dadivosas, claro que hacemos muchas cosas bien, claro que tenemos muchísimas virtudes y que tenemos mucha entrega y tenemos mucha capacidad, claro que sí, pero muchas veces lo que pasa es que cuando no hacemos eso, cuando nos equivocamos, cuando fallamos, como cualquier ser humano que se equivoca y falla, y entonces viene ahí esta culpa, que se va heredando, o sea, que vamos viendo así de generación en generación, pues que así hemos actuado como mujeres y como mamás. Vamos actuando y fallamos, y entonces, ¿no? Ahí viene esta sensación de no lo hice bien, no lo hice como los demás esperaban, no lo hice como el mundo me dice que tiene que ser, y entonces soy mala madre, ¿no? Y de soy mala madre, ¿no? Nos cala muy hondo, nos cala bastante hondo, porque pues quizá vimos el ejemplo de las que estaban atrás de nosotras o alrededor de nosotras o ahí en las redes sociales, que probablemente o posiblemente nosotras pensamos que no la riegan, ¿no? Que no se equivocan, que no fallan. Y entonces, ¿cómo sí voy a fallar yo? Entonces, esto es bien, bien importante, que podamos reconocer que muchas veces esta culpa no es tan real, sino que viene mucho más de
o sea, de las expectativas, de lo que hay allá afuera y de lo que el mundo nos está diciendo, e incluso de esta herencia de, pues, de madres superpoderosas que hemos visto así, ¿no? De generaciones en generaciones. Y entonces aquí hay un punto muy importante, que es, hay culpas reales y hay culpas que son aprendidas. La culpa real, elemental que lo sepas, o sea, todos podemos equivocarnos y fallar, y en el aspecto, en lo que corresponde específicamente a nuestros hijos, claro que a veces nos equivocamos y claro que a veces los lastimamos y los herimos. O sea, yo no digo que no, claro que lo hacemos. Y entonces, si tú haces algo que daña y hiere a tu hijo o a tu pareja, a tu esposo o a quien sea, lo normal, ¿verdad? Es que si tú reconoces que hiciste daño, pues sí, lo normal es sentir culpa. Es decir, híjole, a lo mejor le grité horrible, ¿no? O a lo mejor se me salió una grosería, o a lo mejor esta consecuencia que le puse o este límite se pasó de la raya. O sea, te lo digo y me estoy acordando, ¿no? De muchas veces que yo he fallado y que me he pasado de la raya con mis hijas, con mi esposo también. Y siento culpa. O sea, es lo normal, es lo natural. Si yo no sintiera culpa por eso, pues algo estaría ahí medio raro. Sí, es normal, si tú le pegaste a alguien y pues tienes conciencia de que eso no estuvo bien y que lo lastimaste, lo normal es pedir culpa. Entonces, esa es una culpa real. Y entonces lo que corresponde ahí, pues, es ir, pedir perdón, eh, ofrecer una disculpa. Sobre todo, escuchaba hace un podcast hace poco tiempo, ¿no? De que a nuestros hijos, más que pedirles perdón, que sea algo como ellos, algo que ellos nos otorgan, ¿no? Y que los responsabiliza así mucho, más que nada es ofrecerles una disculpa, ofrecerles esta disculpa, es humildad, ¿no? Es distinto un poco. Pues sí, ofreces la disculpa y te levantas y reparas el daño y sales adelante. Entonces, estas son las culpas reales, pero hay culpas que son inventadas, que nos creamos nosotras, o sea, que las aprendimos o que nos las creamos. Esto que tiene que ver con que, bueno, a lo mejor yo tenía que ser la mamá perfecta que daba todo a mis hijos, que se quedó 100% en la casa y que no salió a trabajar, o que salió a trabajar, pero debió haber hecho también otras cosas, o que se quedó en la casa y que no, o sea, realmente tenía que haber estudiado más y tener un negocio o ir a trabajar a cierta empresa y tener grandes puestos. O sea, eres una mala madre porque entonces estás trabajando y dejas a tus hijos, pero también eres una mala madre porque entonces, ¿qué les estás enseñando? Que solo eres ama de casa. O sea, ¿sí te fijas? O eres mala madre porque, no sé, los educaste de tal manera, o porque por alguna razón tu parto no fue como esperabas, o como te dijeron que debía ser, o como no tuviste una lactancia como tú la esperabas, o como tú la anhelabas, o como te decían, ¿no? No le hiciste caso a tu mamá, pero tampoco le hiciste caso a tus amigas, pero entonces hiciste lo que pudiste, pero ¿qué tal que le causaste daño a tus hijos? O sea, todas estas deber ser, que muchas veces son impuestos en la sociedad, y que no, a veces no alcanzamos a discernir qué tanto sí y qué tanto no. Qué tanto esto que me están diciendo sí es bueno para mi vida y para la de mi hijo, y qué tanto no. O qué tanto esto que sí es bueno, en este momento a lo mejor no lo puedo hacer así tan perfecto como me están diciendo. También eso es bien importante. O sea, hay muchas cosas muy buenas para ser mamás, para educar a nuestros hijos, muy, muy buenas, de verdad, que podemos tomar y que merece que nos esforcemos en tomarlas, pero a veces las circunstancias de nuestra vida no nos permiten hacerlo al 100% como lo dicta algo, ¿sí? Algo que es bueno, ¿eh? No estoy hablando de cosas que no sean buenas. Y entonces sientes culpa porque no lo hiciste exactamente como te dijeron que debía ser. Bueno, yo tengo ahí muchas historias, te las puedes leer en mi libro, en lo personal, de muchas expectativas de lo que yo creía que debía ser mi maternidad, sobre todo al inicio, y que al final la vida, las circunstancias me llevaron por otro lado y que me generaron culpa, pero era una culpa inventada, era una culpa irreal, una culpa que no tenía razón de ser, porque en ese momento las circunstancias de mi vida no me permitían hacer
exactamente como by the book, ¿sí? Y te estoy hablando concretamente del tema de la lactancia o de yo quería un parto natural y no se pudo un parto natural. Entonces me generé un estrés muy, muy grande, o sea, me generó estas circunstancias o yo sentí, ¿no? Demasiado estrés y que se transformó en mucho tiempo en culpa porque yo sentía que no era tan buena mamá, porque no había logrado tener esa lactancia exitosa o porque no había logrado tener este parto natural que yo anhelaba y que me había preparado para ello y que entonces yo observaba que muchas mamás sí podían y que sí tenían y que sí lo lograban y yo no lo logré. Yo tenía duelos, ¿no? Muy, muy fuertes. Mi mamá había fallecido cuando yo estaba embarazada de una de mis hijas, la segunda, o había estado en un riesgo muy grande su vida cuando nació la primera. O sea, había circunstancias que emocionalmente estaban afectándome y que probablemente también, pues, favorecieron, digamos, que yo no pudiera seguir by the book, ¿no? Lo que yo quería para ser una mamá perfecta. Y entonces, claro, sentí culpa, ¿no? De no haberlo hecho así. Y creo que tú que me escuchas puedes recordar y puedes hacer conciencia en este momento de tantas cosas que tú quisiste hacer de una manera y que no te salieron así por las circunstancias o porque no quisiste, porque no te sentías lista o preparada y entonces empieza a remorderte esta culpa. Y la sigues viviendo, la seguimos viviendo. O sea, yo no hablo nada más de cuando fui mamá de bebés. Ahora que soy mamá de adolescentes, si tú eres mamá de adolescentes, no me dejarás mentir, seguimos sintiendo esto. O sea, no sabemos cómo hacerlo, nos equivocamos, no venimos con el manual, no sabemos si lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto. Y aunque nos preparamos y escuchamos muchos podcasts y nos metemos a cursos y leemos libros, créeme que lo he hecho, seguro, segurísima estoy que tú lo haces, que te preparas. Y si no, pues prepárate, claro, o sea, eso nunca está de más, lo hacemos, nos preparamos, tratamos de aprender para hacerlo lo mejor posible, pero nos damos cuenta en nuestra realidad, o sea, en el aquí y en el ahora, que como quiera la regamos, ¿no? Como quiera, pues lo voy a decir, ¿no? Como la palabra, ¿no? Que como la siento, como quiera la cagamos, ¿no? Así literal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que también en esta etapa de nuestra vida, cuando nuestros hijos ya son adolescentes, o si tus hijos ya son adultos, o ya quizá eres abuela, claro que puedes estar sintiendo todavía mucha culpa por cosas que pues no te han salido tan bien o errores. Y que luego a la parte, ahora adicional que los hijos ya más grandes pues también vienen y te dicen y te reclaman, ¿no? Y te contestan y te dicen, es que tú, mamá, ¿por qué no hiciste esto, lo otro? Entonces, bueno, obviamente esto lo hace más grande, pero ¿qué tanto? O sea, aquí la invitación es que tú puedas discernir. Esto que yo hice, realmente lo hice con esta intención de dañar, ya sea porque sí quise dañar, no, no, y entonces, bueno, pues ahí tienes que hacer un acto de conciencia y de reparar el daño y de transformarlo, o porque de verdad no sabía cómo hacerlo, o porque fue un momento de explosión donde estaba súper estresada, con muchísimo trabajo, todas explotamos, pero entonces el tema es reconocerlo. O sea, no te estoy diciendo que sigas explotando y entonces no importa, ya vivas sin culpa porque tú tienes derecho a explotar. No, o sea, nos sucede que explotamos, nos sucede que nos enojamos, nos sucede que en esta explosión o en esta tristeza o en este momento caótico de la vida quizá que estés viviendo, el que sea, la edad que tengas y los hijos de las edades que tengas, sí, puede suceder que así actuemos, pero lo importante es reconocerlo, o sea, y ver qué onda, o sea, esto sí me sirvió, esto sí le sirvió a mis hijos, esto me pasé de la raya, los lastimé, ¿qué puedo hacer? O sea, esta culpa que siento es verdaderamente, eh, ahora sí que es real, ¿no? Es verdadera, porque verdaderamente hice este daño y entonces puedo ir y reparar y ofrecer la disculpa y puedo transformar y decir, "Ay, bueno, no me quedo ahí, ¿eh? No me quedo atorada en la culpa, pero sí me levanto, o sea, me perdono a mí misma y me levanto y busco hacerlo lo mejor posible. Eso es responsabilidad. Pero también discernir, o sea, qué tanto esta culpa que estoy sintiendo es porque hay expectativas afuera, o estoy queriendo ser, o me estoy comparando con las otras mamás, o con las otras mujeres, con las otras familias,
con los otros hijos, estoy comparando a mis hijos con los otros hijos, qué tanto me estoy comparando, queriendo ser como las redes sociales me lo están pidiendo, me están diciendo, ¿sí? Entonces, eso es donde tú tienes que discernir, porque quizá estás sintiendo una culpa que no debieras sentir, porque tú no estás para alcanzar esa expectativa. Tú no eres quien deba alcanzar esa expectativa. Esa es la vida de los otros, que la cuentan como ellos quieren contarla. No sabes si realmente lo están viviendo así. También eso es importante porque lo que vemos, sobre todo en redes sociales y también en el mundo real, con nuestros amigos, pues bueno, a veces no van por la vida contando lo feíto de su vida, ¿no? Vamos por la vida a lo mejor contando lo bonito de nuestra vida. Y entonces no sabes si eso que te estás comparando es real. Lo que sí sabes es lo que tú tienes, lo que tú eres, lo que tú vales. Y probablemente en esta comparación y en este mirar a los otros, estás sintiendo esta culpa que no debieras sentir y entonces ahí hay una culpa irreal. Es una que te estás echando todavía encima y que te está causando desgaste, mucho desgano, mucha angustia, mucho estrés innecesario que no deberías de tener. Entonces, bueno, de hecho, esto se le llama el espejito de la autoexigencia. ¿Estás viviendo ese espejito? O sea, ¿no? Donde te estás viendo, pero a través de los otros, para mal. Esto, más estrés, más culpa, más estrés, más ansiedad y más enojo que luego sí te lleva a desquitarte también con tu familia, precisamente, con los más cercanos y contigo misma, porque también nos desquitamos con nosotras mismas. Entonces, algo muy importante para cerrar, que te quiero compartir de este tema tan grande que podemos seguir hablando muchísimo, es que puedes resignificar esta culpa. Pues es decir, te puedes preparar para ver, para discernir qué es lo que sí hiciste mal o que no hiciste tan bien, pero ya no desde ahí, ya no verlo desde, esto lo hice mal, sino cambiar la narrativa y decir, ¿cómo puedo hacer esto diferente? Entonces, ahí le estás dando un pasito grande a la transformación para ya no vivirlo tan destructivamente como quizá lo has vivido. O sea, haces tu examen de conciencia en el día, en la semana, y esto lo hice tan mal, ¿no? Y entonces lo estás reforzando. Ahora la invitación es, ¿cómo puedo hacerlo diferente? Esto que pasó, ok, aquí hubo un error, aquí lastimé, o aquí tuve una expectativa que no era la correspondiente. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo hacerlo diferente? Y lo otro es que también te puedas mostrar con tus hijos desde la verdad y pues no desde la culpa, precisamente, porque cuando al momento de reconocer y de ofrecer una disculpa y de querer cambiar, muchas veces nos acercamos a nuestros hijos con este remordimiento, porque también tenemos nosotras, dentro de nosotras, tenemos esta historia donde tú me dirás si no, donde decimos, yo no lo quiero hacer como mis papás, yo lo quiero hacer distinto, yo lo voy a hacer diferente, yo no voy a ser como ellos. O sea, siempre estamos con este pensamiento de no, y hasta hay cierto enojo, ¿no? De yo lo voy a hacer distinto, yo no lo voy a hacer como ellos. Y entonces te invito a que lo cuentes desde otro enfoque. O sea, ellos hicieron lo mejor que pudieron, yo lo voy a hacer diferente, porque también me puedo equivocar. Y entonces así, con esa verdad, te puedes acercar a tus hijos. Porque si tú vienes enojada porque lo hiciste como no querías, por este enojo quizá que tengas hacia atrás, pues vas a llegar con ellos desde este remordimiento y ellos lo van a notar, o sea, van a notar en ti un remordimiento y lo que queremos no es que noten un remordimiento, o sea, claro que te pueden ver arrepentida de lo que no hiciste tan bien, o sea, pero más que un remordimiento, que ellos vean en ti la verdad de un arrepentimiento, sí, pero también de una humanidad, de una mamá que se equivoca, que tiene errores, que está estresada a lo mejor, que está cansada, que quizás está enferma y que entonces eso la lleva a actuar de distintas maneras y que la ha llevado a equivocarse y que necesita de su ayuda también y de su comprensión y que se compromete a hacerlo mejor también.
¿sí? Que se compromete con ellos a hacerlo mejor. Entonces, es un círculo que se cierra muy bonito, ¿verdad? Porque tú reconoces tu humanidad, en esta verdad, humildad es andar en verdad, reconoces tus fragilidades ante ellos, tus debilidades, reconoces que estás estresada, que estás cansada, ¿sí? Pero también reconoces que lo puedes hacer mejor y te comprometes y ellos ven que sí te comprometes y que sí te levantas y que tratas de hacerlo mejor. Entonces puedes acercarte a tus hijos desde esta verdad, no tanto desde el remordimiento, desde, pues sí, desde la culpa así exacerbada, sino desde la verdad de quién eres. No tengas miedo a que tus hijos también te vean en esta vulnerabilidad, porque ellos también van a aprender de ti, a que pueden ser vulnerables, pero no nada más en la parte, en el papel de víctima, de hasta ahí, de víctima que no se levanta, sino en el papel de responsabilidad, alguien que toma acción, alguien que se echa para adelante, que crece y que se comprometa. Bueno, entonces algunas reflexiones aquí te dejo sobre la culpa en la maternidad. Espero que te ayuden. Ahí está mi libro, Ser mamá, vivir en armonía, en Amazon, en Google Play. Y pues te invito a seguirme en el podcast de Liz Mendívil, en YouTube, en Spotify y en Liz Mendívil con doble L en todas mis redes sociales. Estoy a tus órdenes, conferencias, en empresas, grupos, colegios y también en la consultoría individual, en línea, individual y en línea. Nos vemos en un siguiente episodio. Esto es el podcast de Liz Mendívil.